Pueden ir buscando el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 10. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta mañana mientras escuchamos su palabra y que Él pueda obrar en nosotros para que podamos ser obedientes y podamos vivir para nuestro Señor. Así que oremos. Padre, gracias por esta mañana. Estábamos cantando lo grande que tú eres. También al cantar lo grande que tú eres nos damos cuenta que nosotros somos indignos. Ni podemos presentarnos delante de ti si no es por nuestro Redentor Jesús. Permítenos, mientras nos ponemos debajo de la autoridad de tu Escritura, transfórmanos. Usa tu palabra poderosamente, como tú lo has prometido, para obrar en nosotros, para edificar tu iglesia. Como estábamos cantando, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Así que yo te pido que obres en nuestros corazones, quita los estorbos, Señor, el pecado en nosotros para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos, Señor, obra en nosotros. Usa tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estuvimos en el mes de octubre celebrando el mes de misiones, así que tuvimos a varios pastores de las iglesias Impacto que vinieron a estar aquí compartiendo con nosotros y predicar, y yo también estuve visitando esas iglesias, y ya después de 3 domingos estar afuera predicando, realmente me hacía mucha falta estar aquí en nuestra iglesia local de Choluteca, ver a los hermanos y poder predicar también aquí. El día de ayer y el viernes estuvimos en el retiro de hombres de la iglesia de Tegucigalpa. Allá en Palabra de Vida fuimos 5 hombres, estuvimos participando y fue un tiempo de bendición, de aprendizaje. Fue un muy buen tiempo y quiero animarlos a todos para que podamos orar por nuestra iglesia, para que podamos pedirle al Señor que sea Él quien nos fortalezca en su palabra para poder obedecerle. El día de hoy, como les dije, estaremos estudiando Lucas 7, del versículo 1 al versículo 10. Volvemos a nuestro estudio regular del libro de Lucas, después de unos domingos fuera, y vimos como, si recuerdan un poco, en el Evangelio de Lucas hemos visto cómo Jesús ya comenzó su año de popularidad, que es su año donde Él está haciendo más milagros, donde está predicando más abiertamente la Biblia. Y lo que está haciendo Jesús es llevando a todos con su mensaje al reino de los cielos. Está enseñando que el reino de los cielos se ha acercado y que necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es lo que necesitan hacer según la enseñanza de Jesús. Así que miremos los versículos del 1 al versículo 10. Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, a los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a pensar hoy en la fe del centurión, que es el hombre que tal vez domina el pasaje aquí, por lo menos que se habla más de él. La fe del centurión.
Esa palabra fe es una palabra pequeña, solo compuesta por 2 letras, pero es una palabra con gran poder y es tristemente muy mal usada por la iglesia en general. Se ha vuelto la fe una mercancía, se ha vuelto la fe algo que no tiene ningún valor bíblico por cómo se ha bajado su nivel conforme a lo que dice la Biblia. Es triste que hoy en día cualquiera habla de la fe sin amar a Dios. En la iglesia y fuera de la iglesia todo el mundo habla de la fe, pero realmente tenemos que basar nuestra definición de fe en lo que dice la Biblia y no en lo que dice nuestra cultura o los hombres, porque nuestra cultura no está basada en la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos decir que si alguien tiene fe, todos sus sueños se van a cumplir, solo tenga mucha fe y todos sus sueños se van a cumplir. Eso no es lo que enseña la Biblia no enseña eso. Pero cuando vivimos por esos principios según el mundo, nos damos cuenta que estamos viviendo lejos de lo que Dios manda. Entonces tenemos que tener la definición de fe de lo que sale de acuerdo a la Biblia, porque los cristianos son personas de fe según lo que enseña la Biblia. Entonces en este pasaje vamos a ver la fe de este centurión, que demuestra que la fe no está basada en él, pero que está basada en Jesús. Versículo 1 al versículo 5 vamos a pensar primero en la presentación del hombre, el hombre que es este centurión, y versículo 6 al 10 vamos a pensar en la acción del evento, qué es lo que pasa con el hombre. Así que pensemos primero en la presentación de este hombre, el centurión. Versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Jesús termina de predicar y dice que entra en Capernaum. Estas palabras de las que está hablando el versículo 1 hacen referencia al mensaje que predicó Jesús, empezando el versículo 20 del capítulo 6, que es muy parecido al Sermón del Monte, muy parecido. Se le llama el Sermón de la Llanura. ¿Por qué llanura? Porque el versículo comienza con Jesús que está sentado con sus discípulos en una llanura. Entonces por eso se le llama el sermón así. Termina estas palabras, termina este sermón y dice que entra en Capernaum. Capernaum es una ciudad en Israel, una ciudad marítima, está cerca del mar de Galilea, una ciudad donde Jesús decidió que ese iba a ser el centro de operaciones de su ministerio. Así que en el tiempo de popularidad de Jesús, Jesús vive ahí, según Mateo, en la ciudad de Capernaum. Era una ciudad de muchas personas llegando porque es una ciudad comercial, un puerto, y hay mucho dinero. Así que hay mucha gente que está entrando en esa ciudad y es la que Jesús decide que va a ser el centro de operaciones. Ahí en Capernaum Jesús hace muchos milagros y hace también muchas enseñanzas. Y dice el versículo 2, habla del siervo de un centurión. El centurión es un hombre romano, un soldado romano que tiene a su cargo 100 personas, ¿verdad? Por eso tiene la raíz de cent, 100. Es posible que algunos tenían un poquito más de 100, pero la normalidad tenía 100 personas a su cargo, 100 soldados. Así que este centurión es una persona de alto rango, un romano soldado de alto rango. Tiene 100 personas a su cargo. Y dice que el versículo está hablando del siervo de este centurión. Ese siervo es un esclavo del centurión. ¿Qué pasaba con este esclavo? Dice que estaba enfermo y a punto de morir. Esa era la situación del esclavo, enfermo y a punto de morir. Y nos dice que el centurión le quería mucho. Dice el versículo 2, a quien quería mucho, estimaba mucho. Este soldado estimaba mucho a su esclavo. Algo no común en el tiempo de los romanos y en este tiempo. Si en nuestro tiempo alguien trata mal al empleado, puede venir la fiscalía o los derechos humanos y vienen a investigar el asunto. En este tiempo no existe eso y los romanos pueden hacer lo que quieren con la gente, no tienen que darle cuenta a nadie. Incluso una de las cosas que podían hacer los romanos, si había un siervo esclavo que no quería trabajar o que decía estar enfermo, el soldado podía venir o el romano podía venir y matarlo. Tranquilo, se acababa el problema. Nadie iba a venir a pedirle cuentas, nadie iba a venir a decirle que había hecho algo malo, porque ese era su derecho. Pero este romano es diferente, porque dice que estima mucho al esclavo. Está preocupado porque el esclavo está enfermo y se va a morir. Entonces vemos que es un centurión diferente, está preocupado por su esclavo. ¿Qué hace entonces? Como está preocupado y su esclavo se va a morir,
versículo 4 y versículo 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, perdón, desde el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, cuando el centurión se da cuenta de Jesús, dice que envía unos mensajeros que son ancianos de los judíos. Eso significa que son líderes del pueblo de Israel, líderes de ahí de la ciudad de Capernaum, y les dice, vaya, hable con Jesús para que sane a este esclavo mío. Y dice que los ancianos van y hablan con Jesús y le dicen, Jesús es digno, este hombre se merece que le haga este milagro. ¿Por qué? Porque ama a nuestro pueblo y nos construyó una sinagoga, que es el lugar donde se reúnen los judíos para adorar a Dios. Entonces le dice, por favor ayúdenos, porque este hombre de verdad ama a nuestra nación. Ayúdeles con este milagro. En el libro de Mateo está la historia paralela a esta historia que vemos aquí, y hay una pequeña diferencia. Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Y vamos aquí a aprender algo muy importante. Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, se nos habla de la misma historia que estamos leyendo aquí en Lucas. Mateo 8, 5 al 13. También Jesús en el capítulo 7 termina el sermón del monte en Mateo, y rápidamente viene este relato, así como en el libro de Lucas. Versículos 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí dice que quien se le acerca a Jesús es el centurión. No vienen los mensajeros, sino que el centurión. Y podemos pensar, entonces hay aquí una contradicción en la Biblia, porque allá dice una cosa que van los mensajeros y aquí dice que va el centurión. Hay una contradicción, está equivocado. Pero no hay ninguna contradicción. La Biblia nunca se contradice porque es la palabra de Dios. Los que se contradicen son los hombres, pero Dios no se contradice. ¿Qué significa esto entonces? Los evangelios fueron escritos por 4 hombres diferentes que ven las cosas desde una perspectiva diferente, pero están hablando del mismo relato. Así que si nosotros salimos a la calle y alguien ve un accidente y le preguntamos, hermano, ¿qué pasó en el accidente? El carro vino y chocó. Muy bien. Le preguntamos al otro hermano, ¿y usted vio el accidente? Sí. ¿Y el carro? No, yo no vi ningún carro, solo vi una llanta que iba volando. Muy bien. Y viene el tercer hermano, ¿usted vio el accidente? Sí, vi un carro que chocó y la llanta salió volando. Muy bien. Entonces ahora tenemos una imagen completa. El carro chocó y la llanta salió volando. Eso es lo que pasa en los evangelios. Pero todo construye un solo relato. Entonces, que diga uno que está el mensajero y que está el otro evangelio diga que está el centurión, no significa que se están contradiciendo, más bien está hablando del relato completo de lo que está pasando. Entonces pudiera ser que los dos grupos van y hablan con Jesús, tanto los ancianos que manda este hombre centurión, como el mismo centurión va y habla con Jesús. O pudiera ser también que la autoridad de estos hombres es como si el mismo centurión las estuviera hablando. Pero lo que vemos aquí es que no hay ningún problema y no hay ninguna confusión entre las historias, porque la Biblia nunca se contradice. Así que pudieron ir los dos grupos a hablar con Jesús. Miren un poquito más abajo, siempre en Mateo, versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En el libro de Lucas vemos que quien hace esto no es el centurión, sino que el centurión manda a unos amigos. Entonces es lo mismo, no hay contradicción, sino simplemente los dos relatos que se unen para hablar de lo que realmente está pasando. Podemos volver a Lucas de nuevo, Lucas capítulo 7. Entonces vemos a los ancianos de los judíos diciéndole a Jesús, sánelo, este hombre ha sido bueno con nosotros, sánelo.
Entonces vemos la presentación del hombre, versículo 6 al versículo 10. Ahora miremos cuál es la acción del evento, qué es lo que pasa aquí. Versículos 6 y 7 primero, 6 al 8. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Miren qué interesante lo que pasa con el centurión. Dice que no se considera digno. 2 veces, versículo 6, al final: no soy digno de que entre bajo mi techo. Versículo 7, al principio: ni aún me tuve por digno. Entonces, este hombre centurión no se considera digno de que Jesús entre a su casa. Y cuando Jesús va en camino, según el versículo 6, que decide ir para sanar al hombre, él manda siervos para que le digan: no, que no venga. No soy digno de que Jesús venga a mi casa. No soy digno de que Jesús entre en mi casa. No merezco que Jesús entre. ¿Qué está reconociendo el centurión? Está reconociendo su bajeza. Está reconociendo que él no tiene nada. Y al reconocer que él no tiene nada, está reconociendo que Jesús es el Señor, que Jesús tiene todo. El centurión reconoce que no tiene nada. La actitud del centurión es humildad. Es humildad. ¿Por qué? Porque él no está sacando pecho, como decimos, de su autoridad como centurión. No, le dice a Jesús: no soy digno de que entre a mi casa. No soy digno, no merezco que usted entre a mi casa. Reconoce que es un pecador y por eso no se considera digno. Es un pecador. Y sabe entonces que Jesús es el Salvador. Él es un pecador, Jesús es el Salvador. Y eso es lo que pasa con todos los que se dan cuenta de la grandeza de Jesús. Se dan cuenta que ellos son pecadores, que no tienen nada. Por eso estábamos cantando ahorita que nuestro valor no viene por lo que poseemos o por quienes somos. El valor viene por nuestro Redentor Jesús. El valor no viene por lo mucho que tenemos o lo poco que tenemos o lo mucho que podemos alcanzar o lo poco que podemos alcanzar, sino que viene por medio de nuestro Redentor Jesús. De Él viene nuestro valor. Y este hombre centurión se da cuenta de eso. Dice: no soy digno de que usted entre a mi casa. No merezco, no tengo esa autoridad. No vemos al centurión diciendo: venga Jesús, le voy a enseñar cómo fue que construí la sinagoga para su pueblo. O venga, le voy a enseñar los planos que tengo para otra. No soy digno de que entre a mi casa, porque reconoce cuál es su condición delante de Dios. Pudiéramos pensar: qué buen hombre este centurión, qué buen hombre que siente que necesita de Dios, qué buen hombre que sabe que está mal. Pero cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que para que esto suceda tiene que haber una obra de Dios. Pueden dejar un dedo ahí y vamos al libro de Juan, capítulo 6. Miren las palabras del mismo Jesús. Juan 6, versículo 44. Jesús está hablando aquí está predicando acerca de que Él es el pan de vida. Nadie puede venir a Él si no come y bebe la sangre. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no come su cuerpo y bebe su sangre. Si nadie se apropia de Él, no puede ser su discípulo. Miren lo que Él dice, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si Dios Padre no obra en una persona, no puede llegar donde Jesús. Alguien que se acerca a Jesús no es porque es bueno o porque es menos malo o porque siempre ha querido buscar a Dios o porque no es una mala persona. Nadie puede llegar a Jesús al menos que Dios obre en esa persona. No existen las personas buenas ni las personas que buscan a Dios. Romanos capítulo 3 dice que nadie busca a Dios y nadie puede llegar a Dios porque nadie es bueno. Nadie es bueno. Nadie puede cumplir suficientemente lo que Dios pide. Nadie. Entonces por eso Jesús dice aquí
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Si Dios no obra en nuestros corazones, no podemos llegar a Jesús. Si nosotros somos verdaderos seguidores de Jesús, no es porque tal vez somos mejores que los demás, o porque hemos sido más inteligentes, o porque no hemos hecho cosas tan malas que los otros. Solamente es por la obra de Dios. Dios ha obrado en nuestros corazones y nos ha atraído hacia Él. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces el centurión no es porque él es mejor centurión que los demás, no, o porque él no es tan malo como los demás romanos, es solamente porque Dios está obrando en él. En la Biblia se nos menciona otros centuriones que tienen actitudes parecidas a este, y es lo mismo, Dios está obrando en ellos. El otro centurión famoso es uno que está viendo la crucifixión de Jesús, y cuando ve que están crucificando y todo lo que está pasando, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él lo dice, pero hay otros centuriones ahí con él y otros soldados, pero nadie dice nada. Dios está orando en ese centurión. Otro centurión muy famoso es uno en el libro de los Hechos que se llama Cornelio. Cornelio también manda a llamar a Pedro para que escuchara el evangelio, pero es porque Dios está obrando en este centurión. Si nosotros seguimos a Jesús es solamente por la obra de Dios, nunca por nuestra obra, nuestras capacidades. A veces cuando vemos a nuestros amigos o familiares no cristianos, nos damos cuenta que tal vez nosotros hemos hecho cosas peores y cosas más malas. ¿Qué hace que yo sí crea en Dios? No es que soy más inteligente o que soy menos malo, es solamente por la obra de Dios. Dios tiene que obrar en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios hace con el centurión. Dios está obrando. Que si volvemos a Lucas de nuevo, él dice: no soy digno porque está reconociendo que Jesús es el Salvador. Versículo 8 dice, Lucas 7:8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. El soldado centurión reconoce que Jesús tiene la autoridad y por eso le pone el ejemplo. Jesús, usted tiene la autoridad así como yo le digo a un siervo que haga esto y lo hace. Usted también tiene la autoridad. Por eso el versículo 7 dice: no tiene que venir a mi casa, solo diga que el siervo se va a sanar y él se va a sanar. No tiene que venir. Reconoce que Jesús tiene el poder. Solo tiene que hablar y el esclavo se va a sanar. Está reconociendo la autoridad de Jesús. Sabe que Jesús solo hablando puede salvar a este esclavo. Entonces la actitud de este hombre es una actitud, como dice las bienaventuranzas, de pobre en espíritu. Se está humillando, no tiene nada que darle al Señor. Eso es como llegamos todos al reino de los cielos, no tenemos nada, no podemos confiar en nuestras buenas obras, no tenemos nada. Miren lo que pasa con Jesús, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice que Jesús está maravillado, asombrado. Nosotros diríamos está apantallado. Jesús está maravillado. ¿Por qué? Por la fe de este centurión. Dice que ni en Israel ni en el pueblo de Dios hay una fe de esa manera. No dice que no hay fe, dice que no hay tanta fe, no he hallado tanta fe en Israel. 2 veces se nos menciona en los evangelios que Jesús está maravillado, solo 2. Una es esta, que está maravillado por la fe de este hombre, que es un gentil romano, y la otra vez que Jesús se maravilla es por la incredulidad de los habitantes de Nazaret. En el capítulo 4, tal vez algunos recuerdan cuando estudiamos Lucas 4, se nos dice que Jesús regresó a Nazaret, que era su pueblo natal, y cuando regresó ahí, predicó en la sinagoga. A todos les gustó la enseñanza, pero cuando Jesús les dijo que Él era el Mesías, ya no les gustó. Y cuando Jesús les dijo que Él era el Mesías y que conocía los corazones, ya no les gustó. Y lo que vemos en ese relato es que quieren llevarlo a una piedra para tirarlo a un hoyo, porque ya no lo quieren escuchar. Y esa es la vez cuando Jesús está maravillado de la incredulidad. El libro de Marcos dice que está maravillado de esa incredulidad. Entonces 2 veces está maravillado Jesús. En esta vez cuando tiene fe este romano, y también cuando muestra o ve la incredulidad de los habitantes de Nazaret.
Jesús entonces puede maravillarse cuando ve nuestra fe, o también puede maravillarse cuando ve nuestra incredulidad, que no creemos. Así que Jesús está realmente maravillado. Y tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Porque si Jesús está maravillado, ¿de dónde viene esta fe? Ya vimos antes que nuestra cultura habla de la fe constantemente como si fuera algo normal. Cuando juega la selección, empiezan todos a decir, tenemos mucha fe en la selección. Tenemos mucha fe que la selección va a ganar. Y la selección puede ganar, también puede perder y también puede empatar. Y yo sé que muchos ya saben que tal vez lo más seguro es que va no a ganar, pero va a perder. Entonces esa no es fe, porque yo quiero que gane. Pero ¿y si no gana? ¿Será que no tuve fe? No es fe, porque no es algo seguro. Ojalá gane, eso es lo que yo quiero, pero tal vez no gane. Entonces no es fe. Yo tengo mucha fe en lo que yo puedo hacer, pero ¿y qué pasa si no lo puedo hacer? Tenemos que saber entonces de dónde viene la fe. Honduras se presenta con el 90% de hondureños como cristianos. ¿Qué pasaría si el 90% de hondureños fueran cristianos de verdad? Tuviéramos un país completamente diferente, completamente diferente. ¿Qué pasa entonces? Hay fe falsa, no hay fe verdadera. Si preguntáramos a los mismos que dicen ser cristianos, el mismo 90%, todos nos van a decir que tienen fe y mucha fe, que son hombres de fe. Pero ¿por qué dicen tener fe pero no obra esa fe? Porque es una fe falsa, no es una obra verdadera. ¿De dónde viene la fe verdadera? Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Muchos de ustedes conocen este versículo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice que la fe viene por oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. De ahí viene la fe. La fe entonces está basada en la palabra de Dios, en el carácter de Dios. Ahí está basada la fe verdadera, en Dios y en su palabra, en su carácter, en cómo Él se ha revelado. Es creer la revelación de Dios y vivir por ella. Esa es la fe verdadera, creer en la revelación de Dios y vivir por ella. La fe no es un sentimiento o simplemente cómo me siento. La fe viene de la palabra de Dios. Ahí es donde está basada la fe verdadera, en la palabra de Dios. Por eso necesito conocer la palabra de Dios para tener fe. No necesito visiones para crecer en mi fe, no necesito sueños, necesito la palabra de Dios. Y de esa manera voy a crecer en mi fe. Ahí es donde está fundamentada la fe verdadera, en la palabra de Dios. ¿Quiere crecer en su fe? ¿Quiere pedirle al Señor que aumente su fe? Necesitamos estudiar más la Biblia. Ahí es donde viene la fe. De ahí es donde viene la fe. La fe verdadera es incambiable o inmutable porque está basada en la palabra de Dios. No falla porque está basada en la palabra de Dios. Entonces la fe no es decir con todo mi corazón que quiero algo. Quiero y tengo mucha fe de que voy a ganarme esto. O sea, no es fe. Tengo mucha fe en que voy a ganar todo el dinero que quiero. Esa tampoco es fe. Esa no es fe. Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si alguien viene y dice, yo tengo mucha fe que al salir de aquí, cuando vaya a la calle, puedo volar cuando venga un carro? Pero tengo mucha fe y me siento fortalecido y soy un campeón de fe. Pues vamos a ver. Cuando salgamos todos a ver al campeón de fe, que cuando venga el carro va a volar, ustedes saben cuál va a ser el resultado. Vamos a tener que ir al hospital pronto. No va a volar, aun si dice tener toda la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no va a volar? Porque esa no es fe. La fe está basada en la palabra de Dios. Y cuando vivo por la palabra de Dios, entonces estoy ejercitando la fe. Y cuando digo quiero obedecer a Dios, eso es vivir por fe. Cuando voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra enseña. Eso no significa que no puedo pedir a Dios mis deseos. Claro, Señor, yo te pido por esto, que es mi deseo. Te pido por lo otro, que es mi deseo. Y hago eso con fe, basándome en que Dios puede contestar lo que yo le pido.
como también puede decidir no contestar lo que le pido, porque eso es lo mejor y eso es su camino que es mejor para mí. Entonces sí puedo orar con el deseo de lo que yo quiero, pero debo pedirle al Señor que haga su voluntad. Entonces los hombres y las mujeres de Dios tenemos que vivir por fe, vivir conforme a las promesas que Dios deja en su palabra. Esa es la fe verdadera, la que está basada en la palabra. Por eso necesito conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Por eso todos los domingos estudiamos la Biblia, porque así es como crecemos en nuestra fe. Por eso necesitamos estudiar la Biblia en nuestras casas y en el grupo casa y en el grupo de damas y en el grupo de hombres, porque así es como crecemos en nuestra fe. Así es como crecemos en nuestra fe, y entre más crecemos en nuestra fe, más nos damos cuenta que no hemos crecido mucho y somos como el centurión: no soy digno, porque veo que Jesús es grande. Entonces, volviendo a Lucas 7, y Jesús está maravillado entonces por este hombre, por la fe de este hombre, pero nos damos cuenta que el campeón no es el centurión, sino que el campeón es Jesús. Él es el que le ha dado la fe al centurión. Si nosotros tenemos fe, es porque Dios nos ha dado la fe. Entonces Jesús está maravillado, pero el centro no es el centurión, sino el mismo Jesús. Versículo 10. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces cuando regresan los amigos del centurión, cuando regresa el centurión a la casa, el siervo que estaba paralítico y gravemente enfermo, según lo que leímos, está sano. El esclavo se sanó. Pudieran imaginarse la alegría del centurión al ver que Jesús sí sanó a su esclavo. Jesús tiene compasión y lo sana. No llega Jesús a sanarlo, pero dice la palabra y el siervo se sana. Así que Dios sí tiene poder sobre la enfermedad y sana al esclavo del centurión. En otras ocasiones Jesús llega al lugar, como hemos visto en el Evangelio de Lucas, llega al lugar para sanar a alguien, pero en este caso Jesús solo habla y la persona se sana. Nos damos cuenta entonces que la fe del centurión no es porque el centurión es grande, es porque Dios es grande. Y si tenemos fe, no es porque somos los mejores, es también por la obra de Dios. Quiero compartir 2 conclusiones con ustedes para terminar. Primero, la salvación siempre es obra de Dios. Siempre la salvación es obra de Dios. Siempre. Y tenemos que recordarlo nosotros si somos cristianos, porque a veces empezamos a pensar que la salvación es porque yo creí en Jesús, o porque yo sí busqué a Dios, o porque nunca haría las cosas que los otros han hecho, nunca caería en esos pecados. Yo soy mejor. Tengo que recordarme, no. Solo soy salvo porque Dios me salvó. Nada más. Soy igual que los demás. Tal vez he hecho cosas peores. Solamente soy salvo porque Dios ha obrado. La salvación es del Señor. Y cuando pensamos en nuestros familiares que no son salvos, tenemos que recordar: la obra es de Dios. Yo voy a compartirles el Evangelio, voy a capacitarme para hablarles y orar por ellos, pero quien puede salvarlos es Dios, porque la salvación es de Él, le pertenece a Él. Y segundo, la fe viene por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pedirle al Señor aumenta nuestra fe? Leyendo la palabra, orando. Eso es como la fe viene a nosotros y crece, viene por la palabra de Dios. ¿Y qué necesitan nuestros amigos y familiares que no conocen de Dios? La palabra de Dios. Y así es como va a venir la fe a sus vidas. Que el Señor nos ayude para ser hombres y mujeres de fe.